Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo soy Bastián González, soy de la ciudad de Calama y mi tema trata sobre las representaciones y construcciones identitarias de algunas agrupaciones de bailes religiosos en el Alto Loa, en específico el caso de la danza de la Diablada. Esta propuesta está enmarcada dentro de los estudios andinos contemporáneos y abarca básicamente la relación entre el desarrollo de algunas danzas rituales y devocionales y los procesos identitarios de algunos grupos sociales. Al respecto, no es un tema nuevo, es un tema que igual ha sido bastante estudiado por diversos autores, y algunos de los estudios que más me gustaría destacar quizás son los de Abercrombie y los de Van Kessel, acá mismo en el norte de Chile, quien estudia los cantuarios, es decir, la recopilación de cantos que le dedican estas agrupaciones o cofradías a las imágenes santas, tanto en La Tirana como en Aiquina y Las Peñas en Arica. Y ya mucho más contemporáneo, también destaco harto los trabajos de Mercado, que habla de la práctica ritual y las tensiones identitarias en danzas promesantes de la fiesta de Aiquina, y también después hace una tesis de posgrado sobre el fenómeno promesante en la misma comuna de Calama. Sin duda son algunos puntos, algunas investigaciones que me han servido a mí para ir nutriendo la mía. Y bueno, básicamente yo ya me encuentro con un 80% de mis unidades de información analizadas y estoy en la etapa de redacción del primer apartado. Eso en cuanto a las características. Bueno, como antecedentes, hay que decir que el fenómeno de las danzas asociadas a eventos religiosos o rituales en los Andes del Sur es un fenómeno de larga duración y que involucra el traspaso de ideologías enmarcado, por supuesto, en un contexto de colonización, de evangelización y de forjamiento de sociedades coloniales, en donde fueron introducidos una serie de eventos religiosos, públicos y dramas danzados que luego van a permitir que nosotros planteemos que existe una estrecha relación entre estas danzas y los procesos identitarios de emergentes grupos sociales, principalmente, como dice Mercado, de grupos mestizos y populares. Para el caso en específico del Norte Grande y de Atacama, el surgimiento de estas danzas sería un poco más tardío, debido a que está asociado a los ciclos mineros de salitre y cobre del siglo XIX y XX. Por esto, como bien dice Mercado, en el norte grande de Chile, estas danzas que específicamente en este lugar se organizan como sociedades de bailes religiosos, surgen como un mecanismo ritual vinculado a determinadas celebraciones marianas, que experimentaron un notorio crecimiento a partir de los procesos de industrialización minera y urbanización de puertos y pampas. Asociado a todo eso es que estaría el boom de este fenómeno de las danzas rituales, específicamente en Atacama y en el Alto Loa. Ahora, a mí me interesan determinados contextos de celebraciones postcoloniales, de santuarios populares del Alto Loa, como vendrían siendo, por ejemplo, la festividad en honor a la Virgen Guadalupe de Aiquina, a la Virgen Candelaria de Caspana, a la Virgen del Carmen de Conchiviejo, San Santiago de Toconce, por mencionar algunos. También está San Isidro en Cupo, todas del Alto Loa. Al respecto, existen al menos 146 agrupaciones de bailes religiosos en el Alto Loa, lo cual claramente es ilustrativo de la magnitud de este fenómeno y sus implicancias sociales y culturales en la sociedad calameña. Y de esta totalidad, 10 corresponden a agrupaciones de Diablada, que ejecutan la danza de Diablada. Respecto a esta danza en específico, se trata de una danza de argumento católico que llega acá acompañada de la narrativa de el Vals de Diablos y el relato de los 7 pecados capitales introducidos en las poblaciones que ahora son Oruro, y muestra una representación o una contraposición o lucha simbólica del bien y el mal a través de sus distintos personajes y toda su puesta en escena, y se ha desarrollado más tempranamente en el actual país de Bolivia. Sin embargo, se danza desde España, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, por supuesto, y me parece que, no sé si es Paraguay, discúlpenme, ahí después lo corroboramos. Y también, ir terminando los antecedentes, estas danzas promesantes constituyen mecanismos simbólicos por medio de los cuales se da vida y se somete a discusión
una serie de significativas categorías socioculturales que serían corporizadas mediante la danza, colaborando así en la configuración de un denso entramado de significados y distinciones identitarias de orden más general. Aquí, a continuación, abajo puse algunas imágenes de las diabladas del Loa. Las personas que se ven ahí con la chaqueta negra y naranja corresponden a la Gran Diablada Cadalameña, fundada en 1961, una diablada que tiene alta trayectoria ya, y que hoy día reúne a más de 300 bailarines en las festividades de esquina. Inmediatamente a la derecha al lado es la misma agrupación, pero en esa ocasión están con traje en el acto ritual de dar su baile a la imagen santa. Abajo a la izquierda se puede ver la agrupación Fraternidad Diablada, Siervos de la Candelaria de Caspana, también no con traje, sino que con su ropa de presentación, como le llaman, para determinadas instancias. También se puede prescindir del traje y bailar con esta presentación. Y a la derecha, bueno, hay otra imagen de otra de las diabladas de Iquina, que es la Diablada de Hermanos del Norte. Quería poner un poco ilustrativo estas imágenes para que vean la agrupación social y la formación, cómo se distinguen, para que se hagan una idea también de la magnitud de estas agrupaciones. Bueno, ya les mencioné que estas agrupaciones construyen un entramado de significaciones y representaciones identitarias, y estas se manifiestan a través de algunos soportes significantes característicos de la propia expresividad danzada. ¿A qué me refiero? A los patrones coreográficos, a las gestualidades, a la música y por supuesto a las vestimentas. En todo este entramado estaría involucrada la configuración de identidades étnicas y nacionales que tenemos que enmarcarlas también dentro de los procesos modernos de establecimiento y consolidación de los estados nacionales en esta zona. Y por supuesto también teniendo el antecedente de que el trazado definitivo de fronteras nacionales aquí en la fronteriza región no sucede hasta los últimos años del siglo XIX, entra en vigencia hacia principios del siglo XX, y eso hace que, por supuesto, las delimitaciones de ciertas fronteras políticas no sean capaces de delimitar de igual modo otras fronteras prehispánicas, coloniales, culturales, simbólicas, y de otros sistemas de adscripción basados en parentesco y afinidad. Eso a manera de antecedente. Bueno, entonces lo que yo hago es problematizar respecto a la especificidad de la representación y construcción identitaria de estas agrupaciones, ya que constituyen de forma particular su identidad como grupos sociales, además de compartir la fe y devoción del legado colonial, comparten un legado histórico de toda un área y región específica, y lo que ha permitido que forjen identidades étnicas locales, mientras además otras de tipo nacional, que si bien es chilena en este caso, para el caso de los bailarines de estas agrupaciones, arrastran una influencia boliviana que está presente, ¿no es cierto?, desde que esta zona era de lo que ahora es Bolivia. Sin duda hay una serie de fenómenos sociales y culturales que subyacen a este fenómeno que yo no quiero dejar de lado, como vendrían a ser la identidad étnica e indígena local, todo lo que significaron los procesos de evangelización y colonización, luego la otra poscolonización, por así decirlo, que significó el forjamiento de la identidad nacional chilena y los procesos de chilenización, y otros, por ejemplo, como procesos de construcción de sentido identitarios en el sentido de patrimonialización de las danzas, porque más adelante también veremos que allá mismo en Bolivia estas danzas han sido sometidas, y en especial la diablada, a notorios procesos de patrimonialización, de emblematización y de nacionalización, quizás por así decirlo, para resaltar, ¿no es cierto?, la pertenencia boliviana de estas danzas. De todas formas, mi investigación no pretende quedarse en, en las estructuras que organizan, sino también en todas las nuevas experiencias y procesos de interpretación que se construyen día a día en la experiencia de estos bailarines promesantes, y cómo a partir de eso ellos van reconfigurando y tensionando las identidades sociales y culturales. Bueno, también hasta hace un tiempo atrás, este fenómeno era considerado como como mero reflejo de la estructura social, quizás que vendría a responder entre la relación de sujetos mestizos
urbanos versus raíces andinas que dejarían de lado o que quizás están como escondidas en el contexto cotidiano y que vendrían a ser realzadas en estos contextos festivos. Pero esto está asociado a la llamada tesis de la supervivencia andina, que habla de una afiliación a una estructura andina abstracta. Por lo tanto, mi investigación pretende dar un paso más allá, superar esta punto de vista y, como les decía, también considerar la construcción de nuevas experiencias y los procesos de interpretación que se construyen en la vivencia de pertenecer a estas agrupaciones. A modo de hipótesis, planteo que las danzas promesantes expresan identidades colectivas y también las reconfiguran mediante las performances danzadas y otras instancias tanto rituales como cotidianas. Bueno, mi objetivo general viene a ser comprender las representaciones identitarias de las agrupaciones de bailes religiosos que danzan la diablada en el Alto Loa, y para ello he delimitado 4 objetivos específicos. El primero vendría siendo describir la trayectoria histórica y las dinámicas organizativas de las agrupaciones de diablada del Alto Loa. Segundo lugar, conocer la movilidad transfronteriza entre Calama y Oruro de personas y materialidades en torno a la danza de la diablada. Luego, describir los trajes, máscaras, danza y música de estas agrupaciones, para así, en un último objetivo, poder hacer una caracterización de las representaciones identitarias de las agrupaciones de diablada. El marco teórico y conceptual en el que he armado para poder darle sentido a todo esto incluye, por supuesto, el concepto de identidad, que es derechamente una identidad social, es un proceso social de construcción donde los individuos se definen en torno a ciertas categorías sociales compartidas que por supuesto también están culturalmente definidas. Eh, Esto me ayuda a darle sentido a ciertas identidades que se cristalizan, pero que también van cambiando y se van reconfigurando con las relaciones sociales. Súper pertinente para este caso de las danzas que están en un contexto postcolonial, moderno y globalizado, donde no existe una única identidad que comprenda todos los significados, ¿no es cierto? Sino que las identidades más que nunca hoy día se han vuelto, bueno, para este caso, flexibles, cambiantes, moldeables. Y también tengo un importante soporte en lo que vendrían a ser las identidades étnicas y las identidades nacionales y cómo estas se relacionan e interactúan. Al respecto, algunos autores de los que me estoy nutriendo es, por supuesto, el clásico de Barthes, ya algunos otros postulados de Cardoso de Oliveira y Rosana Guber. También ante la necesidad de identificar diferentes actuaciones que incluyen diferentes medios expresivos, más allá de, por supuesto, solo lo verbal, es que acuño un poco la teoría de la performance para darle sentido a todo lo que es no verbal. La gestualidad, la música, la danza, la construcción visual y escénica de los espacios. Se asume, ¿no es cierto?, que las disposiciones corporales de los bailarines promesantes y su relación, tienen una relación con los procesos de construcción y de significados socioculturales. Entonces, todo este apartado teórico me va a permitir darle sustento a esa interacción de danza y contexto sociocultural o estructuras sociales. En ese sentido, también es interesante el concepto que se acuña de performance culturales, que dice que son unidades de observación de las cuales se expresan algunos componentes elementales de las culturas, pero es importante señalar que no solo es un reflejo de expresión cultural o de cambio en las culturas, sino que en sí mismas estas performances son agencias de actividad y de cambio, que por supuesto nos remite un poco a la idea de Turner de que y se pone un énfasis más en las prácticas que en las estructuras sociales. Bueno, por supuesto también me ayuda harto el concepto de hábitus de Bourdieu, que plantea básicamente que el cuerpo deja de ser pensado exclusivamente como fuente de simbolismo para ser considerado locus de la práctica social. Y esto es muy importante porque ante la problemática de cómo los bailarines promesantes dan sentido a sus identidades socioculturales, por ejemplo, nacionales o étnicas, en relación con la danza que ejecutan, es difícil de comprender si no es en relación con las estructuras que organizan las prácticas y percepciones,
pero que a la vez puedan generarse espacios de indeterminación mediante la construcción de nuevas experiencias, significados y procesos de interpretación. Esto vendría siendo un poco un juego que yo hago entre poder identificar quizás fenómenos sociales, culturales más estructurantes y toda también la agencia transformadora y dinámica que tienen, que ponen en práctica las agrupaciones de baile. Eh, de esta forma, los hábitos de los bailarines y de las bailarinas son reformulados y sometidos a discusión a través de la performance ritual, generándose una permanente reconfiguración vivida de las fronteras identitarias. Y por último, el concepto de patrimonio cultural también me va a servir harto, como dije más adelante, ya que las danzas en específico las agrupaciones de Diablada en el Loa, se caracterizan por seguir muy ceñidamente a las agrupaciones de Diablada del Carnaval de Oruro, en Bolivia. Sin duda, allá el proceso de patrimonialización de las danzas constituye un proceso político de construcción de significado de la cultura boliviana, y va a ser interesante considerar también todos estos planteamientos de una teoría de patrimonio para entender cómo esos contextos son reconfigurados y traídos también al LOA, al Alto LOA. Bueno, mi marco metodológico, por supuesto, tiene un enfoque cualitativo, y mis técnicas de recolección de datos vienen a ser un gran fuerte la observación participante, toda la actividad etnográfica, en donde quiero destacar que hay un nivel de participación o implicación total en el fenómeno, puesto que yo soy bailarín promesante en la Fraternidad Violada de Caspana. Desde el 2003 llevo un poco más de, perdón, bueno, es que llevo 11 años en Caspana y un poquito más de 2 en la Diabla Hermanos del Norte de Iquina. Entonces, quisiera destacar también un poco el nivel de participación o de involucración que he tenido con todo el fenómeno a lo largo de harto tiempo. También, fruto de eso, para la investigación, tengo tengo hartos reportes etnográficos de una serie de episodios y de vivencias que he tenido. Otras unidades de información vendrían a ser, o sea, perdón, dentro de toda esta etnografía, las unidades de información, por una parte, vendrían a ser eventos o instancias rituales, como son las etapas de la fiesta, en donde se reconoce la entrada, el saludo, la bendición de la luz, los turnos de baile a la imagen santa, la víspera, la procesión, el alba y la despedida, así como también instancias de religiosidad o ritualidad indígena, pero también algunos otros eventos e instancias cotidianas, como reuniones, asambleas, ensayos, celebración de aniversario, y un montón de instancias de reunión social que estructuran estas agrupaciones. También una unidad de información vendría a ser lo que mencionaba sobre los soportes significantes característicos de la expresividad danzada, es decir, los patrones coreográficos, las gestualidades, las músicas y las vestimentas. Todo eso en sí mismo, por supuesto, ya se convierte en una unidad de información y de análisis. Por otra parte, también realicé entrevistas semiestructuradas, 17, que se trabajaron luego con el análisis estructural del discurso. Y mencioné que también me valida hartos registros audiovisuales y recopilación documental. Aquí quería ilustrarle con algunas fotografías mejor el tema de todo lo que le he hablado. Aquí a la izquierda se ve parte del bloque de diablos de la Diablada Ferroviaria de Oruro, en Bolivia, que son conocidos como los del buzo rojo, ya que su primera piel, por así decirlo, el buzo, es rojo. Y a la derecha, tanto arriba como abajo, se ve dos agrupaciones de Aiquina. La de arriba vendría siendo la Gran Diablada Calameña y la de abajo la Diablada de Manos del Norte. Podemos ver sin duda algunas similitudes visualmente reconocibles inmediatamente, tanto en el color del buzo, en la formación en que llevan los bailarines, la posición, la gestualidad, eh, los trajes desde la cabeza a los pies son del mismo calzado, las máscaras o caretas. Aquí pasa similar. Aquí a la izquierda tenemos el bloque de chinas doble cara de la Diablada Urus de Bolivia, y a la derecha tenemos el bloque de mismo nombre, pero de la Diablada Calameña de Esquina.
Acá tenemos a la Diablada Ferroviaria en Oruro, Bolivia, y aquí a la Diablada de Hermanos del Norte en Aiquina. Entonces vemos incluso los trajes son los mismos colores, los mismos diseños, y eso viene a darles todo el sustento también importante a ponerle ojo a las relaciones transfronterizas que hay entre Calama y Oruro en cuanto a personas y materialidades vinculadas a esta danza. Voy a desarrollarlo un poquito más al final de las conclusiones. Más ejemplar aún aquí el caso de la misma utilización de colores, iconografía, toda la simbología y los fenómenos semióticos que hay detrás también son súper destacables. Y aquí vemos algunos fenómenos como el uso de algunos emblemas. Esta es una bailarina de Aiquina que utilizan el, el escudo nacional de Bolivia. Lo usa todo el escuadrón. Cosas como esta, como las cintas y los pañuelos que llevan en las manos, hacen alusión a colores nacionales. Bueno, en esta otra tanda de imágenes les estaba mostrando cómo era un poco más ilustrativo el tema de esta dualidad, vínculo, tensión chileno-boliviana. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos el emblema de una asociación de bailes religiosos que reúne por lo menos 19. Participa en la fiesta de la Virgen de Urcupiña en Calama. Incluso ilustra con las banderas. Acá abajo también podemos ver el uso de algunas cintas tricolores. Esto es súper llamativo porque estos son bailarines de la misma diabla de Calama, de Urcupiña, que están reivindicando la pertenencia de la danza a Bolivia y la identidad que eso conlleva. Abajo también son bailarines de una de las diablas de la fiesta de Urcupiña en Calama, en donde se ve también bien marcadamente el uso de los colores de allá de Bolivia y algunos emblemas patrios. El tema de las bandas también quería resaltar porque asociada a toda esta bolivianidad de la diablada, las agrupaciones de acá perdón, de allá de Calama también contratan a estas bandas directamente desde Oruro, Bolivia, para que vengan a tocar, para que vayan a tocar a la fiesta. Entonces, ¿por qué no pagar por una banda de acá que puede cobrarte más barato o te puedes ahorrar toda la gestión de movilizar a los músicos? Pero no, pues porque la musicalidad de allá es la que corresponde y una banda de acá no suena igual que una de allá, diría. Y bueno, eh, a modo de reflexiones y de resultados que he podido ir sacando hasta ahora, he podido confirmar de que las danzas promesantes expresan identidades colectivas y también las reconfiguran mediante la performance danzada y otras instancias rituales o cotidianas, que los imaginarios de los colectivos formados por los promesantes, por los bailarines promesantes, prevalece una forma generalizada de clasificación étnico y nacional, que establece diferencias principalmente entre los chilenos y los bolivianos. Esa dualidad expuesta en lo performativo a través de su danza y los elementos que ya les he mencionado, que involucra también una serie de relaciones de alteridad con lo representado, como en el juego de yo bailo una danza chilena o yo bailo una danza boliviana, o la diablada tiene que bailarse así y no así, o ahí viene todas las discusiones sobre la distorsión que se estaría produciendo en algunas danzas, como en términos esencialistas. En ese sentido existiría una resignificación y valorización de los elementos comprendidos como lo boliviano, porque no tenemos que olvidar que aún sigue vigente un paradigma de una homogeneidad cultural de repente que prima en la ideología nacional chilena, eh, y quizás estas danzas y todos estos fenómenos son la prueba de que no es así, y de que todas estas identidades adquieren otros sentidos, van cambiando, se tensionan, están en constante reconfiguración. Al respecto de esta reconfiguración de identidades étnicas nacionales, quise citar a uno de mis entrevistados que dice: podemos llegar a tener una identidad cultural que si bien, ay, perdón, que si bien es cierto la tenemos, porque no hay que olvidar que Calama es el nombre que lo conocemos hoy día, pero finalmente es el Alto del Loa el que era de los bolivianos. Nosotros, mi apellido, tiene descendencia boliviana, y estas tierras son o eran de Bolivia. Cómo se las ganaron o cómo se las quitaron, ese es otro tema. Pero sí tenemos cultura rica de que efectivamente aquí se celebra y se vive una tradición distinta a otra parte del país. En otras partes del país no tenemos estas cosas que tenemos acá en el norte.
Entonces, bueno, destacar el tema de la permanente reconfiguración y tensión vivida de las fronteras identitarias a través de la danza, a través del hábitus de los promesantes y de todo el sistema que ellos mismos elaboran. Eh, y también destacar algunas otras consideraciones que he tenido, como que la danza puede ser un vehículo de movilidad social, porque mediante la modificación de determinados elementos expresivos se pueden llegar a representar una idea, por ejemplo, de mayor poder adquisitivo, que se da mucho con el tema de las diabladas, que es una danza muy ostentosa, que representa mucho lujo, que sus trajes hoy en día están costando una cantidad súper alta de dinero. Hay gente que está adquiriendo sus trajes por hasta 1 millón de pesos a la medida, 1 millón de pesos así hecho por un artesano boliviano. Eh, Claramente no es ilustrativo de todas las agrupaciones, de todas las diabladas, pero sí es una tendencia importante eh, eso en las agrupaciones de diabladas. Y por último, también un poco con lo que decía de las relaciones transfronterizas, se podría visualizar una compartición de determinados elementos culturales entre estos grupos de danza del Alto Loa y los de Bolivia. Y por último, una consideración que aún no he podido terminar de darle una vuelta completa, pero sin duda lo quiero plantear, es que en estas celebraciones religiosas aún persisten una serie de expresiones étnicas y de las culturas locales. Entonces, en ese sentido, pensar quizá una descolonización de los festivos, considerando que aún hay una demonización y una latente mercantilización de todos estos aspectos. Hay un autor que plantea algunos pasos hacia la descolonización de los festivos, que es Romero, que a mí me interesa bastante. Aún no le he dado el sustento que necesita, pero lo quería dejar planteado. Y bueno, eso yo creo que ahí estoy. Muchas gracias, Bastián.